Dice la Biblia en Marcos 10 que le presentaban niños a Jesús, porque entendían justamente que la bendición de Jesús, el Maestro, era primordial e importante en la vida en ese entonces. A partir de ese tiempo, los discípulos comenzaron a hacer exactamente lo mismo que Jesús, porque el principio no es que Él lo hace, sino quienes creen. No se trata de qué iglesia, no se trata del pastor, se trata de lo que ustedes creen. Porque ustedes creen en la protección, la fe de ustedes sobre sus hijos, es que ustedes lo traen a esta iglesia y permiten que nosotros oremos, lo presentemos a cambio de, escucha esto, educar a sus hijos en el camino del Señor. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Amén. Bien, el primero es Mateo. ¿Puedes tenerlo aquí mismo en tus brazos? Señor, te oramos y nos acercamos a ti por la vida de Mateo. Un niño, Señor, que tiene propósitos. Y a partir de la fe de sus padres, de sus padres sobre ello, es que yo pongo mis manos sobre él para bendecirlo y declarar tu amor, tu gracia, tu favor y tu protección. A partir desde hoy, la fe de sus padres estará sobre ellos para bendecirlo, impulsarlo, darle todo lo que él necesita. Sus padres tengan todo lo necesario para su educación, formación y alimentación, y en todo puedan ser un ejemplo. Si tú no vienes antes, que Mateo se convierta en un hombre de Dios poderoso en la palabra, en el conocimiento, un profeta para ti. Yo lo bendigo. Al colocar mis manos sobre él, yo desato la bendición del cielo y el propósito del cielo sobre su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ella es Martina. Ella es Martina. Preciosa. Señor, te doy gracias por la vida de Martina. Y oro, Señor, para que traigas sobre ella tu bendición. Como a su hermano, hemos pedido que tú la bendigas también a ella, protegiendo su vida, su integridad, en todas las áreas, tenga todo lo necesario. Que sus padres tengan todo para educarla, formarla, alimentarla, vestirla y todo lo que ellos necesitan, porque eso es lo que te pedimos. Pero sobre todo, su fe pueda cubrir a esta niña. Líbrala de todo accidente, de toda complicación y aún más prepárala. Si tú no vienes antes, sea parte de esta hermosa generación que tú estás levantando, que nunca renuncie ni sea parte de tus caminos. Señor, oramos para que la bendición esté sobre ella como ministro de esta casa. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la presento delante de ti para que tu favor la acompañe en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestra confianza está en ti, Jesús. Nos has salvado y nos das luz. Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Toda gloria y honra, honor y poder a nuestro Dios por siempre y siempre. Toda la gloria, toda alabanza a ti por siempre. Aleluya, aleluya, Dios es Rey. Aleluya, aleluya.
Vamos, iglesia. Oh, 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 oh. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber. Vamos a decir una vez Sacia más. nuestra sed. Tú nos convocaste, Tú nos convocaste. oh, tú nos Tú reuniste. nos reuniste. Ven y danos de Danos de beber. Necesitamos de Sacia ti. nuestra Oh, sed. tú nos convocaste. Tú nos convocaste. Tú nos reuniste. Tú nos reuniste. Que sacia Danos de beber. Sacia nuestra sed. Fluye Espíritu de Que Dios. tu espíritu descienda. Desciende ahora. Aquí cuidamos tu presencia. Toca nuestras El vidas. fuego de tu espíritu. Toda enfermedad no se va. se apagará. Toda aflicción Que tu desaparece. espíritu descienda. Las cadenas se Aquí rompen. cuidamos tu presencia. Las ataduras se caen. El fuego de tu espíritu no se apagará. Cree en el poder de Dios. Amados, pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Pastor, aquí tenemos a mi hermana Javiera. Quiere dar los agradecimientos al Señor porque estuvo hace un tiempo atrás orando por su hermana y ya ha logrado traerla aquí, a este lugar, y lo cual ella lo llena de satisfacción. Lo otro que en su vida, cierto, ha tenido muchos problemas y uno de ellos ha sido que cometió faltas ante la sociedad. Y acaba de comunicarle hace unos días atrás aquí nuestro pastor Juan que ella siempre pensó que tenía una causa pendiente todavía con, ¿no es cierto?, con la justicia. Y le dice el pastor Juan que ha revisado lo de ella y ya no tiene nada. ¿Ah? Amén. Mire, la vida, ella se convirtió hace, ¿cuánto? ¿Un año será? Menos de un año. Y Dios la ha sacado de la droga. Y estamos trabajando con ella como con muchas otras personas en acompañarla. Nosotros no podemos hacer nada. Pero dentro de eso, mire esta niña. Sin embargo, a veces las conexiones con quien uno esté lo hacen tomar decisiones equivocadas. Ella ya tiene un bebé, no ha podido llevar adelante esa relación con el papá del bebé. Sin embargo, se tomó de la palabra del Señor y la estamos ayudando. Y me contaba hace unos días atrás que estaba muy complicada por un detalle, porque tras de conocer al Señor, antes de conocer, cometió un par de cosas ilícitas y tenía 2 causas, no una. Entonces me dijo esta semana, ¿qué es lo que hago? Si voy a tener que tal vez pagar con cárcel. Le dije, bueno, oremos. Y revisaron y justamente tenía eso hace 2 días atrás. Y ayer volvimos a revisar para ver qué pasaba, porque tomaba la decisión de presentarse, porque cuando viene el Señor tú quieres ordenar tu vida. Y le comentaban que ya esas causas desaparecieron, no sé, ahora ya no están. Y por eso queremos dar gracias al Señor. Amén. Dios está llevando esta iglesia a un nivel pero poderoso y grande. Vamos a leer la palabra de Dios. Se encuentra capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 19, verso 19. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Está hablando del profeta Elías. Dice, partiendo él, Elías, de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 2 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató,
y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Padre, te doy gracias por esta lectura que habla acerca del llamado de Eliseo. Pido tu bendición, tu revelación, haznos entender lo que tú quieres, Señor, que aprendamos en esta mañana o en este día ya. Gracias, nos sujetamos a la bendición y la autoridad de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Repita conmigo, por favor. La Biblia es la palabra de Dios escrita para mí. Lo vamos a decir más fuerte. La Biblia es la palabra de Dios escrita para mí. Ella es nuestra referencia, ella es nuestra regla de fe y de conducta. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Ella nos enseña a creer, nos habla de quién creer y nos indica cómo caminar en esta vida de creyente. Por esa razón quiero hablarles acerca del llamado de Eliseo, y junto con ello quiero hablar acerca de la intención que tuvo Eliseo cuando conoció a Elías. Elías era el gran profeta en ese entonces. Eliseo era simplemente un trabajador, un hombre que estaba desarrollando una tarea en su vida. Entonces, en este episodio, Elías se presenta ante Eliseo y hace un acto profético. Le lanza su manto. El manto representa simbólicamente como la vida. Y él lo que hace, le transfiere, le dice, ten una opción distinta en tu vida. Y eso es lo que simboliza en gran parte, muy sencillo, es el saco, el manto representaba justamente eso. En esa cultura era como lo que lo protegía, lo identificaba de alguna manera, y al lanzarle le ofrece una nueva forma de vida. Lo desafía a Eliseo a cambiar el rumbo de su vida. Desafía a Eliseo a dejar la vida que tenía, y no porque era mala, sino que porque estaba desafiado a un nuevo nivel de vida. Cambiar radicalmente su vida. Y para eso la señal era el manto. Si él cogía el manto, entonces aceptaba. En este episodio, donde se produce este llamado, ¿cierto? Esta instancia, yo quiero invitarle a usted, como yo mismo, a aprender de todo este episodio, aprender algunas lecciones en el proceso de lo que Dios está haciendo con esta iglesia, con usted y conmigo, en el proceso del discipulado. Hemos estado hablando acerca del discipulado, el llamado, el costo del discipulado, y hablamos la semana pasada cómo el apóstol Pablo aconsejaba a su discípulo, y decíamos que nadie puede ser un hombre o una mujer sola en una congregación, ni dentro de la iglesia. Quiero para los nuevos explicar, la congregación es este grupo. La iglesia son todos los creyentes a nivel de todo el mundo. Dios llama a la iglesia a todos los que creen en Él, a todos los cristianos, hijos de Dios. Esa es la iglesia, y la iglesia tiene el fundamento de Cristo, que Él vino, murió, resucitó y subió al cielo y prometió venirnos a buscar. Ese es el fundamento de la iglesia universal, mundial. Pero nosotros aquí en Valdivia y en este sector de la Corvi somos una congregación. Dios quiere que como creyentes, como congregación, nos convirtamos en discípulos, que aprendamos acerca de Jesús y aprendamos a mejorar nuestra calidad de vida en fe, que lo que creemos lo vivamos. Y este es el desarrollo de la vida. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Se nos ha puesto un modelo delante de ti y de mí, que no tiene que ver con el desarrollo de una congregación, sino tiene que ver
con el llamado de Dios de la Iglesia Universal, que todos seamos discípulos. Por eso Jesús, cuando llamó a los 12, le dijo: ahora quiero que vayan y hagan ¿qué cosa? ¿Dónde? A todas las naciones. Mateo 28, 19. A partir de eso, somos desafiados tú y yo de hacer discípulos. Pero nadie puede hacer discípulos si primero no fue discipulado. Por eso es que venimos a la congregación, a esto, para ser instruidos cómo ser discípulo, no del pastor, no de la congregación. Y aunque en parte puede ser, lo que la Biblia dice que tú y yo tenemos que convertirnos en discípulos de Cristo. ¿Discípulos de quién? Entonces, cuando a ti te dicen que tú eres un tonto porque vienes a la iglesia, consideran a Cristo un tonto. Entonces aquí es donde tienes que defender tu fe. No puedes permitir a los demás que hablen de tu fe, porque tú no eres un seguidor de Gerardo Padilla. No eres un miembro de la congregación simplemente. Y aunque lo eres y me escuchas a mí, yo soy su pastor aquí en la congregación, de quien usted y yo aprendemos es de Cristo. Por eso sacamos las referencias de la Biblia. Los principios son los que deben gobernar esta iglesia y no la metodología. Usamos la metodología como dirigimos la congregación porque necesitamos ordenarla. Pero quienes somos es muy distinto. Por eso hay gente que puede venir sin tener ningún compromiso. Hay personas que pueden venir cada domingo sin que en la semana de lunes a domingo haya tomado la Biblia y la haya leído por un minuto. Y hay personas que vienen sin tomar la Biblia, y hay personas que pueden venir a la iglesia sin leer, sin orar y sin ayunar en toda su bendita vida. Por lo tanto, ¿podrá reflejar el espíritu de un seguidor de Cristo? ¿Verdad que no? De allí es que como pastor de esta congregación me preocupa a mí que tanto yo, mi esposa, que es mi discípulo más directo, yo pueda guiar esta iglesia de acuerdo a lo que yo entiendo. Esa palabra me habla a mí como a todos nosotros, y es que debemos convertirnos en discípulos de Cristo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, que era un joven de 14, 15 años, le dijo: Timoteo, yo veo algo en ti, quiero que seas discípulo mío. Y en el segundo viaje misionero que tiene el apóstol Pablo, invita a Timoteo a que camine como discípulo y le enseña cómo amar, cómo evangelizar, cómo orar, cómo buscar, cómo sufrir cuando uno está en una causa correcta. El hecho de hacer cosas buenas no significa que no haya un costo que pagar. Y le enseña justamente, y después de ese viaje decide Pablo colocar a Timoteo promedio 18 a 26 años. Ese era el promedio, tal vez sea más. Pero coloca a Pablo en esa edad, lo coloca al frente de una congregación, que es la iglesia de Éfeso. Y cuando está en la iglesia de Éfeso, es lo que yo enseñé la semana pasada. Le dice Pablo, uno de los consejos, le dice: para que tú seas un pastor y estés frente a la congregación y guíes a la congregación para que se parezca cada vez más a Cristo, tú tienes que ser ejemplo. Y el verso 12 dice: sé ejemplo en palabra, en fe, en conducta, amor, pureza, santidad. Y lo invita a que no puede ser un enseñador si él no se convierte primero a las propias enseñanzas. Por eso dice: las cosas espirituales en tu vida no van a caerte como un bloque. O sea, usted se convierte y pasa a ser cristiano, un hijo de Dios. Sí, eso es instantáneo. ¡Pah! Pero desde ahí en adelante usted se convierte en hijo de Dios e inmediatamente aquí en la tierra usted pasa a ser discípulo de Cristo. Una cosa es que cuando yo recibo a Cristo, recibo la adopción. O sea, soy adoptado por Dios y a través de Cristo y su sacrificio paso a ser hijo de Dios. Dios se hace muy presente como Padre en mi vida.
me guarda, me protege. Pero aquí en la tierra, Cristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, decidió que nosotros nos convirtiéramos aquí en la tierra en seguidores. ¿Se entiende, cierto? Como discípulos, nosotros tenemos que aprender los principios de la palabra de Dios que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra vida personal. De tal manera que lo que Dios quiere es que nosotros influyamos correctamente. ¿Sabe cuántos traficantes influyen en la vida de decenas de personas? ¿Qué hace un traficante para ser exitoso? Lo primero que hace es dar. Regalan. Hacen gente adicta. Hay cosas que en el mundo y en el sistema de Satanás son tan efectivos que a veces nosotros mismos, los mismos principios para cambiar en cosas buenas, no las aplicamos. La vida santa, le dice Pablo a Timoteo, no va a venir a tu vida de un bloque encima y vas a ser de un día a otro un hombre, una mujer que conoce la Biblia entera. Por ejemplo, me he topado con personas que llevan 2 meses en la iglesia y me dicen, pastor, no sé, yo a veces me desanimo. ¿Por qué te desanima? Es porque leo la Biblia y no la entiendo. Yo quiero entender la Biblia. ¿Y cómo la entiendo? Explíqueme, dígame cómo la entiende. Usted la entiende tan bien a veces, yo lo veo como usted medio al enseñar muestra ciertas características como que usted conoce. Le digo, bien, para que tú puedas conocer la Biblia como yo la conozco, he leído la Biblia de tapa a tapa, es como ya lo conoce, pero quiero explicarle 10 veces y el Nuevo Testamento más de 30 veces. Además de eso, fui al Instituto Bíblico y tengo 35 años metido en la iglesia. Si usted quiere saber, tiene que tener el mismo recorrido. Nadie logra estar en una posición a menos de que haya sido encaminado y entre en un proceso en su vida. Tiene la promesa de aprender la Biblia aún más rápido que yo si usted hace el consejo que le da Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice a Timoteo? Como pastor, ejercítate en las cosas buenas. Porque la vida piadosa, eso quiere decir, la vida devocional se tiene que ejercitar. Yo tengo que ejercitarme en la oración, tengo que ejercitarme en el ayuno, en la lectura bíblica, ejercitarme en la congregación. Y si adopte un llamado, me tengo que ejercitar. ¿Se entiende, cierto? Listo. Esa es la introducción a modo del sermón pasado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? El llamado que hace Elías a Eliseo tiene 4 puntos que quiero de alguna manera desarrollar. Número 1 es que Eliseo recibe un llamado. Como discípulos, nadie se puede convertir en un discípulo si primero no hay una marca distintiva, un antes y un después. El llamado es algo extraordinario que pasa en ti. Y para todos nosotros el llamado fue cuando recibimos a Cristo. Usted, si quiere su vida que sea distinta, tome un rumbo distinto. Si usted cree que su vida está vacía, usted necesita un impacto en su vida que nosotros le llamamos el llamado. Alguien tiene que tirarte el manto. Alguien tiene que producir un contraste en tu vida que te desafíe a una vida mejor, donde tú puedas recuperar tu familia, recuperar tu esencia, recuperar tu dignidad, recuperar tus finanzas, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, número 1, lo que pasa en Eliseo como un discípulo de Elías es que él es llamado. No me puedo olvidar yo de mi llamado. Eso quiere decir, yo pasé de muerte. Entonces, yo le enseño a la iglesia, hermano, su salvación usted no la pierde a cada rato. ¿Seré salvo o no seré salvo? Hoy día soy cristiano y ahora soy un mundano más. No, señores. Cuando Cristo vino a su vida, sentó la verdad. Puso un sello en su frente que usted es pertenencia de Dios. Y a partir de ese momento que recibió a Cristo, usted recibió el llamado para ser hijo de Dios y un discípulo del Señor. Amén. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Dígame, ¿eso tiene algo que ver conmigo? ¿Tiene algo que ver con la congregación? Pero está diseñado para que
el proceso de su vida se inserta en una congregación y dirigida no solo por mí, porque tengo un equipo de pastores y líderes. ¿Ve? Entonces somos como la estrategia, la forma de llevar adelante el proceso. Si usted recibiera a Cristo y quedara solo, difícilmente usted podría seguir avanzando. Nos necesitamos. Por eso es que la Biblia dice, no dejen de congregarse. El escritor dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces es importante donde como discípulo yo empiezo a valorar las reuniones de día domingo. Empiezo a valorar las células o reuniones de conexión, donde los grupos de las iglesias se reúnen un determinado día para disfrutar la coinonía y la relación de la fe unos con otros. La célula es un pequeño grupo que se reúne una vez a la semana para buscar a Dios, orar y animarse juntos. Porque como discípulo necesito yo estar alimentándome, necesito ejercitarme. Ahora, el llamado es el punto de partida en la vida de Eliseo. Diga conmigo, el llamado es el punto de partida. Le explico, pastor, ¿cómo yo sé que tengo un llamado? El día que usted recibió a Cristo. El día que usted le permitió a Jesús entrar en su corazón. Ese día Dios lo llamó para marcar una diferencia. Luego Dios irá ratificando ese llamado con experiencias emocionales, experiencias extraordinarias y sobrenaturales. Va a ir confirmando cada vez más porque nosotros no somos tan creyentes. A veces nos volvemos tan incrédulos que Dios tiene que hacer cosas sobrenaturales para que entendamos lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Listo. Número 2. Lo segundo que pasa en la experiencia de Eliseo en convertirse en un discípulo de Elías es que él fue tan radical, se convirtió en un discípulo del profeta Elías. Eliseo no dudó en ser tan radical en seguir a Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 34, es el llamado de Jesús a sus discípulos. Cuando Jesús terminó de ayunar los 40 días y comenzó su ministerio después de ser bautizado, dice que él comenzó a llamar a los 12 para que lo siguieran. Según Marcos capítulo 8, versículo 34 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, está haciendo un llamado al discipulado. Tome su cruz cada día y luego sígame. Es un llamado muy radical para que usted deje. Si hasta ayer ya estaba fumando, tomando, mire, esas cosas no son ni siquiera importantes. A ver, pastor, es que esas cosas que uno toma, así como las toma, las puede dejar en el poder del Señor. Lo que interesa es qué Dios quiere contigo. A veces estamos más preocupados de las cosas que vamos a dejar, de preocuparnos cómo reaparece el Gerardo, el Patricio, el Juan, el Lucas o Mateo, como te llames. A veces estamos tan preocupados de las cosas que vamos a dejar cuando todas esas cosas son hábitos adquiridos que no nos representan. Un alcohólico no lo representa su hábito y aunque se convierte en un adicto, no es en la naturaleza lo que Dios quería. Por eso cuando Dios lo llama, irrumpe en su vida para que comience un antes y un después en su vida. Pero lo segundo que tiene que hacer es volverse a ese nuevo camino. Eliseo fue tan radical en el llamado. Cuando Eliseo le lanza el manto, él lo toma y dice, ok, lo voy a aceptar. Eliseo estaba trabajando en el campo con yuntas de bueyes. Eso es lo que conoce. Pero él tenía la tercera o la segunda. La última, ¿tenía cuánto? Tenía 12. O sea, eso quiere decir que Eliseo era un empresario. Un microempresario, como lo llamemos. 12 yuntas es como tener 12 camiones. Alguien que tenga 12 camiones de esos tolvas, ¿cómo es? ¿Le va bien o no? Un contrato que haga y se vuelve millonario y va comprando, ¿cierto? Eso quiere decir que Eliseo era un empresario, ¿sí o no? Listo, según en el contexto, 12 yuntas de bueyes es plata, hermano. Y él había trabajado y aún más
no solo eso las tenía, sino que él administraba la última. Eso quiere decir, si tenía una empresa, él era parte de esa empresa. Lo peor que puede hacer alguien en el comienzo de emprender, de un emprendimiento económico, es que usted inmediatamente suelte eso y deje a otras personas a cargo. Eliseo tenía ese principio de que dijo, si esto va a crecer y ha llegado hasta 12 es porque yo estoy aquí y voy a seguir mientras esto no crezca mucho más. Pero uno nunca tiene que desasociarse con las bendiciones que Dios te da. Ese es un hermoso principio de multiplicación, de crecimiento o de prosperidad. Si Dios va a engrandecer el emprendimiento que está, nunca debes dejarlo. Siempre tienes que empujar más y más y más y debes ser parte. ¿Por qué? Porque estás diseñado para eso. Eliseo estaba dándole con todo, pero cuando lanza es tan radical que él renuncia a su oficio. Fue radical en renunciar a su oficio. El llamado de Jesús para ti y para mí es exactamente lo mismo. No pretendas ser un cristiano evangélico, hijo de Dios, discípulo de Cristo. Todos esos títulos. Si usted quiere seguir en el mundo. O sea, si quiere seguir viviendo la vida tan áspera y difícil que tenía en el mundo. Necesita cambios. Entonces cuando alguien viene y dice, yo no quiero ir a la iglesia, es que te veo a ti, te veo fome, no vayas a fiesta, no te veo nunca curado. Soy tan fome, hasta te pintáis fome. No te veo nunca curado, jamás te he visto huicheando. Le dice, nunca te... Jamás, no conozco eso en ti. Son fome los canutos. Nunca te a las 3, 4 de la mañana pasando frío después de un carrete. No sabéis qué es lo que es eso. Y uno empieza, sí, Entonces quiere vivir de acuerdo a lo otro. Pero es que cuando Dios hizo un llamado, definitivamente la Biblia dice que pasaste de muerte a vida. Antes lo que vivías porque estabas muerto, no había luz en ti, no había propósitos en ti. Todos los vicios que tenemos antes de eso son destructivos. Pero Cristo es luz en ti, es vida, es abundancia. Lo que Cristo puso en ti es vida abundante, es vida eterna. Ese es el mensaje. Somos llamados a una vida abundante, no una vida llena de ¿cuánto se llama? De experiencias fabulosas. Oye, nunca te he visto con otra mina, siempre con tu señora, soy terrible aburrido. ¿Cuándo voy a tener otra vieja? Y uno diga, sí, he sido tan tonto, siempre he estado con esta nomás. No soy macho. No te creís bonito. Oye, tener otra por fuera, no, eso somos algunos, ¿no? Y ahí uno empieza a creer y todo eso como si fuera bien. Pero ¿sabe cuál es el trasfondo? Yo conozco a muchos que tienen 2, 3 mujeres, pero también tienen como 4, 5, 6 niños tirados. Según mi experiencia como pastor, 22 años, y como líder de jóvenes, 10 años antes, saque la cuenta, y me convertí a los 13 años. Este tiene más de 50. La frustración más grande de una señorita y de un joven es no tener a su papá al lado suyo. Entonces, egoístamente uno puede tener todas las mujeres y todos los hijos que quiera, pero el daño que hace es grandísimo. ¿Ve? Somos educados. Cualquiera puede hacer eso. Usted está libre de decidir lo que quiera en su vida, pero cuando Dios te llamó, usted tiene que aprender, como yo, que Dios quiere que cambiemos nuestra forma de vida, que incluyamos en nosotros los mejores hábitos. Y una de las cosas que nos enseña Eliseo es que fue radical. Fíjate esto, dejó su empresa. Yo no quiero que deje su empresa, pero esto es una aplicación, es que hay cosas que tú amas tanto, que son tan importantes porque las practicas. Hay cosas que definitivamente tenemos que renunciar a ellas. Diga conmigo, vida radical. Para que toda la gente se pueda convertir a Cristo,
tú y yo tenemos que ser, como dijo Pablo a Timoteo, debes de ser ejemplo. ¿Qué tenemos que ser? No dice que seamos santos o perfectos, solamente ejemplo. Nada es mejor ver a alguien batallar, porque cuando se cae, uno lo ve, se vuelve a levantar y sigue batallando. Lo mejor que puede ver tu hijo en ti es cómo cuántas veces tú te caes, te vuelves a levantar. Y el único que puede apoyarte en eso es Dios. Por eso no renunciamos a Dios. Amén. ¿Qué hizo Eliseo? Tomó su yunta de bueyes y dijo, lo que yo estoy administrando, voy a hacer algo distinto. Tomó, le dijo Elías, espera un momento. Le dice, ve, haz lo que tú quieras, porque esto es voluntario. Le dijo, pero yo quiero marcar mi llamado. Y quiero marcarla de una. Llamó a todo el pueblo y le dijo, recibí un llamado, dejo de ser empresario, aquí están mis yuntas, no sé quién se va a quedar, mi familia, pero yo no tengo nada que ver con eso. Tomó los 2 bueyes, los cortó, partió el buey en carne, preparó según la Biblia, con el mismo arado, hizo fuego, tiró la carne arriba, un rico asado. Un rico asado. Doradita la carne con papitas seguramente. Oh, aleluya. Y le dio de comer a todo el pueblo, porque es algo. Eso habla de dar testimonio. Ya en diciembre van a hacer nuestro bautismo. Es justamente eso lo que hacemos. Comunicarle a todos que recibimos un llamado y que radicalmente lo aceptamos. Renunciamos a todo. En la vida, para ser un discípulo tienes que renunciar a algunas cosas. Y fíjate que los hábitos no son tan fuertes como el orgullo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo voy a dejar esto? Y por esto, y de nuevo, para hacer lo mismo, muchas veces tiene que ver con uno mismo. Y es porque hemos perdido la mirada de crecer, de emprender y encontrar nuestro destino. Destino es no solamente ir de un punto a otro, sino que destino, según lo que yo hablo, es la capacidad de entender que tú estás en lo correcto, que lo que estás haciendo eres feliz. Cuando tú estás en un destino correcto, vas de un lugar a otro y no importa las cosas que te acontezcan, pero tú estás haciendo lo que Dios te dijo. Eres la persona correcta, eres feliz haciendo lo que haces. Por eso una profesión, un título, no quiere decir que sea tu destino. Solo quiere decir que tienes una oportunidad de potenciar habilidades en ti. Las habilidades, dones, talentos no representan la cualidad de lo que tú eres o la calidad de lo que tú eres. Tú eres más que tu don, tú eres más que tu talento, tú eres más que tu título profesional. De hecho, yo no tengo ningún título profesional. Entonces no tiene que ver con eso. Y conozco a otra gente que algunos pastores antiguos que ni siquiera sabían leer, pero enseñaban y tenían una congregación. Porque no tiene que ver con eso. Aunque eso manifiesta los dones, talentos y habilidades, tú con todo eso puedes estar desenfocado en el propósito verdadero tuyo. Por eso lo mejor que puede encauzar tu vida a que encuentres el destino, la vía hacia donde vas, es ser discípulo de Cristo. No discípulo mío, no discípulo de la congregación, discípulo de Cristo. Amén. Él vendió y fue radical. Diga conmigo, radical. Entonces, número 1, diga conmigo, número 1, tuvo un llamado. Número 2, fue radical en su decisión. Amén. Cuando Jesús llama a los discípulos, le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Hablando con algunos pastores, con el pastor Humberto y otros más, muchos de ellos estudiando, hablando, la palabra sígueme no tiene que ver con que camine detrás, sino la palabra sígame, el sentido, el significado que Jesús, cada vez que le dice a alguien sígueme, es una invitación a aprender. Cuando le dice sígueme, le está diciendo aprende. Porque un discípulo es un alumno, es un aprendiz. Entonces cuando alguien te dice sígueme, en este caso Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego aprenda. Y luego. Entonces, para lograr alcanzar esto, no tengo que yo valorar la gente que está al lado mío, sino cómo yo aprendo
de Cristo. Cuando yo aprendo, puedo ser influencia. Se trata de gente que pueda influenciar para bien a otros. Cuando un esposo que es drogadicto, que es alcohólico, digamos, voy a poner lo más extremo, que golpea a su familia, grita, es brusco, no pasa en la casa, habla mal y todo eso, se convierte a Cristo, él tiene que aprender, desaprender eso y volver a aprender de Cristo. Cómo volver a amar correctamente a su esposa. Cómo amar y dedicarle tiempo a sus hijos. Entonces, cuando se trata de ser discípulo, no se trata solamente de ser un líder en la congregación. Por ejemplo, usted llegó aquí, según nosotros, si usted entró aquí, potencialmente es un líder de esta iglesia. Porque está diseñado la metodología que usted se convierta en un líder a partir de sus dones y a partir del llamado de Dios en su vida. Usted tiene que ayudar a alguien, ser un cuidador de alguien o ser un guiador de alguien. Para eso se llama líder. Pero nadie puede ser líder de otro si no es líder de su propia vida. Por eso tiene que aprender primero de sí, para luego compartir. Entonces, el liderazgo es que uno aprende a ser padre para poder ser padre y enseñar a otros a ser padre. La dinámica de ser discípulo y discipular hace que la sociedad crezca y cambie. ¿Cómo lograremos nosotros cambiar esta sociedad? De tal manera que otras personas quieran decir, yo quiero ser como usted, yo quiero aprender las cosas que usted hace. Y usted sabe que no todo lo hace perfecto, pero está en línea de obedecer, no al pastor, no a la dinámica de la iglesia, sino como lo que enseña el pastor y cómo la dinámica de la iglesia, de la congregación, le ayuda a usted a crecer como discípulo. Mire esto, si usted pertenece aquí, y usted como discípulo radicalmente acepta el fluir de esto, tiene que dejar su orgullo, su baja autoestima y todas las cosas que tengan que ver con usted mismo y se sujeta a una enseñanza. Nunca permita que los demás lo manipulen a usted, que usted es un sirviente del pastor. No deje que los demás manipulen que en esta iglesia le están robando, que están quitándole tiempo y que usted es un tonto más. No crea, porque si usted crea eso, usted va a ser un hermano promedio que va a venir cuando quiera, cuando le sobra el tiempo y nunca va a estar conforme. Nadie está conforme cuando no desarrolla en plenitud su vida. Nadie puede desarrollar en plenitud su vida si no es instruido. Por lo tanto, lo primero que quiere el Señor después de convertirnos, transformarnos y cambiarnos es que nos pongamos en discípulos. Por eso, si usted viene de otra iglesia y no fue discípulo, aquí tiene que ser discípulo de esta iglesia. Porque queramos o no, hay personas que se van y vuelven. Y hay personas que se cambian de una congregación a otra. Cualquiera sea la razón, no me preocupa siempre y cuando usted sea discípulo de Cristo y decida pertenecer a esta congregación. Muy claro, ¿cierto? Si usted decide pertenecer a esta congregación, por lo tanto acepta la metodología, la filosofía y se sujeta al crecimiento de la palabra. Eso quiere decir, sea amistoso. Por ejemplo, yo quiero venir a esta iglesia, pero no quiero saludar a nadie. Me carga la gente. Pero me gusta estar aquí, es porque la presencia de Dios, aleluya. Un místico más. ¿Cómo puede desear lo de Dios y no respeta a su hermano? La Biblia me enseña que hay dos grandes mandamientos. Si usted respeta uno, no es suficiente. Dice Dios, ama al Señor. Primer mandamiento. Los 10 mandamientos los resume el Señor Jesús. Dijo, voy a ser práctico. Para la nueva iglesia, ustedes tienen que ser prácticos. No vivan los 10 mandamientos. Resumámoslos en dos cosas que son muy, pero muy prácticas. Número 1, amar al Señor con todo tu corazón. Cuando tú vienes aquí, vienes por amor a Dios. Cuando usted se sujeta, es por amor a Dios. Cuando se sujeta a una metodología, a un formato, a una idea, a un plan. Por ejemplo, este sábado que viene son todas las mujeres invitadas porque hay un evento, ¿cierto? Con Patricia van a ir al colegio, ¿cómo se llama? En Laurel hay un evento, viene una profeta y va a estar predicando y van a ser instruidas. Ah, yo no quiero ir. Bueno, ¿es discípulo o no? Entonces, pero en nada, si tiene compromiso, obviamente cumpla sus compromisos, pero no se haga un compromiso para no ir. Tiene que ganarle
Porque si yo voy a ser discípulo, algo voy a aprender de esa reunión. ¿Listo? Eso es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, si usted se involucra en la metodología de esta iglesia, usted decide aprender como discípulo. Y como discípulo, usted logra entender qué es lo que quiere la congregación, la visión. Si yo le digo, usted está aquí y usted me va a ayudar porque vamos a comprar un terreno, promedio 10, 15 kilómetros, porque es difícil tener una iglesia para 1.500 personas dentro de la ciudad. Aquí ya tenemos conflictos con los vecinos, porque tenemos que estar con una bullita chiquitita. Nadie puede gritar, diga, gloria a Dios, porque los vecinos se molestan. Pero quisiéramos una congregación el doble de esta. Dios nos prometió una iglesia de miles y no voy a dejar de creer en eso. Pero para ser miles, tengo que convertirme en un discipulador de miles, mente de miles, un corazón apasionado para miles y los dones manifestados para miles. Si yo coloco mi don privado, entonces no voy a beneficiar a nadie. Como discípulo aprendemos que de las cualidades que Dios te ha dado son manifiestos. Por eso ama a Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. O sea, es tan valioso compartir los hermanos el día domingo como estar en su presencia. Si yo deseo el día domingo para verlos a todos ustedes. Me encanta verle su cara, hermano. ¿Verdad? Me encanta verlo. Cuando veo a Rubén, yo digo, yo no soy el único canoso. Cabeza de ajo. Cuando veo otros hermanos que se esfuerzan en venir, gente que llega, de repente entra y en su auto nuevo. Y a mí me da alegría porque está creciendo. Entonces, si crecemos, debemos crecer juntos. Entonces, mi esfuerzo con todo el equipo es que si vamos a crecer, crezcamos integral. Decía yo, si tú vas a ser un líder y vas a discipular a otro, pero no discipulas tu casa, dígase, ¿él vería algo o no? Hermanita, hermano, Dios te bendiga, te quiero mucho, lo abraza, pero a su señora ni la mira. En la casa, un ogro, como el perro y el gato. Discuten por nada, portazo, pa, y cállate, y qué tení. ¿Qué tení? Bendito de Dios. Cállense. Esa mujer así, esa que de repente le da los turululu. ¿Ha visto esa mujer? Es caso aquí en Valdivia, ¿sí? Esa mujer que ya no aguanto más. Vaya, quiero estar sola, déjenme. Se va y cuando vuelve está viendo televisión, comiendo galletas, quería comer tranquila galleta. Como discípulos, hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, pero vamos enseñando. Entonces la referencia no es como somos aquí. Oye, tenés pura cara de fuente de vida. No me interesa eso. El eslogan de la iglesia, un cristianismo en una relación íntima con Jesús como estilo de vida. Repita conmigo, un cristianismo en una relación íntima con Jesús como estilo de vida. Si tú tienes una comunión con Dios, los demás tienen que saberlo. Desde tu casa primero y antes de tu casa tú mismo. O sea, si usted tiene una comunión con Dios, usted nunca va a fumar un cigarro. Si lo hace, usted va a decir, no le encuentro sentido ya. Podemos hacerlo, usted arriesgue todo lo que quiera. Lo importante es que usted aprenda. Aprenda. Si usted no es líder de su propia vida, no puede ser líder de su casa. Si no es líder de su casa, usted nunca va a poder dirigir una célula. Célula es un grupo de hermanos, gente nueva, a quienes instruimos para que caminen en el camino, valga la redundancia, del Señor, se conviertan en discípulos. Por lo tanto, cuando tú tienes una célula de mujeres, de hombres, de jóvenes, adolescentes, tú te conviertes en un discipulador. Nadie puede ser un discipulador si no es discipulado. Y por eso en esta iglesia todos somos discipulados. Yo no discipulo solamente el día domingo. Así que si usted no asiste a un grupo, a un pequeño grupo de mujeres, de jóvenes, de hombres, de matrimonio, usted no asiste a
la célula de conexión o los grupos de conexión, que son cada 2 o un mes se reúnen todos los grupos pequeños en una sola para hacer una gran fiesta. Si usted no se reúne en eso, entonces ¿usted qué está haciendo? Bueno, ¿es discípulo o no? Sí, es que soy una persona ocupada. Bueno, si es tan ocupado, dígame en qué hora está libre y yo le mando a alguien en su hora, porque no es la única persona que está ocupada. Es que yo no puedo de lunes a viernes. Le hacemos célula el día sábado. No, es que el día sábado me dice ella, tengo que lavar. Bueno, después de la reunión del día domingo, 6 de la tarde, domingo le puedo hacer célula. ¿Domingo? Pues ya fui al culto. Es que no necesita, usted necesita congregarse. Usted necesita reconocer que pertenece a una congregación. Es cuestión de convicción, de entender esa verdad. Si no se trata de simplemente práctica. Por eso yo no tengo una iglesia de tantas actividades. Hacemos muchas cosas aquí, pero con grupos, con segmentos. Pero no pasamos haciendo cosas. Necesitamos educarnos y por eso yo le planteé a mis líderes y a los líderes de jóvenes que lo que pretendemos es marcar el día martes como un día de la educación. Así que cualquiera de estos días, cuando usted venga a orar, se va a tener que sentar a educarse, porque vamos a formar, vamos a instruir. ¿Y la oración? ¿Y la oración, pastor? Bueno, ¿es pastor usted o no? ¿Y dónde va a dejar la oración? Si el martes, por 20 años, yo he estado orando los días martes. ¿Cómo puedo romper ese esquema en mi vida? Como discípulo, el Señor me dijo, aprende a romper los esquemas, las tradiciones, porque nada va a cambiar. Si yo he sido enseñado como discípulo a orar siempre, dice, constantemente debes estar orando. Si usted aprendió aquí que el martes era el día de su oración, yo enseñé mal. El martes es el tiempo de la oración, pero para estimularnos en la oración y para hacer presencia como congregación. Pero el hábito de un discípulo es orar cada día. En la mañana yo me levanto y guardo 5 minutos para orar, en la tarde o en la noche. Pero tengo mi tiempo de lectura. No leo la Biblia solo cuando vengo a la casa. Porque como discípulo tengo que ejercitarme, aprender. Amén. ¿Dónde vamos? Número 3. Dice que le servía. Número 3. Número 1, Eliseo tuvo un llamado. Número 2, fue radical en sus decisiones. Y número 3, servía. Dice el pasaje, versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado coció y lo dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Por lo tanto, lo tercero que hace Eliseo respecto a su llamado al discipulado es que se puso a disposición para servir. Un poquito tiene que ver con todo lo que yo hablé. Dios te ha dado dones y talentos para servir, pero servir a la gente. No sirves al hombre particular, sino que sirves a la gente. ¿Por qué servir a la gente? Porque la gente representa a Dios. Mire, cuando Dios vino a tu vida, te hizo ser un hijo, puso un sello de pertenencia y ahora tú y yo somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Segundo, dice el apóstol Pablo, que cuando recibimos a Cristo, Él hizo de ti y de mí templo de su espíritu. Por lo tanto, ya Dios habita dentro de nosotros. A eso lo llaman la iglesia. Somos la iglesia, no esto. Esta es la congregación, este es el templo, la iglesia. La iglesia somos cada uno en particular. Somos iglesia porque cargamos a Dios dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice, tú y yo, no ignoren, ahora son templos del Espíritu. Entonces la iglesia soy yo por lo que cargo en mi vida. Cuando alguien como yo te ve a ti, no valora tu persona por los títulos. Y aunque se merece respeto por cada cosa que hace, lo que valoramos aquí en la iglesia es que lo que cargas en ti es a Dios. Por lo tanto, el valor, no importa los títulos, de dónde venga, el color que tenga,
tiene tanta importancia para nosotros. Por eso servir en esta iglesia, en el área del servicio, de las prestaciones que damos, desde recibir, estacionar, limpiar, cuidar, mantener los baños y todo eso, es parte. Yo enseñé un eslogan, que servir en esta iglesia es, pero para muchos era. Para muchos era. Cuando uno deja de servir, cuando deja de mirar a las personas el valor que tienen, cuando dejo de respetar. Si yo sé que este joven carga la presencia de Dios, es importante. De hecho, no solo porque carga, sino que porque es creación de Dios. Por eso para nosotros son importantes todos. Yo podría ser tan brusco y decir, súbale todo el volumen, pasemos, hagamos fiesta, no me interesa esos impíos que están ahí afuera. Se van a ir al infierno, no están condenando a nosotros. Póngale azúcar. Y me pongo Celia Cruz y todo eso, azúcar. Dele con todo, pone todo el power, no me interesa la gente, somos hijos de Dios, están en contra de nosotros. ¡No! Pero yo necesito ser luz, dice la Biblia, seamos luz en el lugar donde estamos. Entonces decidimos arreglar y colocar de tal manera que nosotros no molestemos, pero que sepan que estamos aquí. ¿Les molesta que abran el portón? ¿Les molesta que cantemos y digamos gloria a Dios? ¿Les molesta estacionar? Usted sabe, yo no he salido casi nunca a ver cuántos autos, pero me dicen, pastor, a veces está toda la gente, vienen con autos y está lleno. Se molestan porque estacionamos los autos, las camionetas, y nos falta el desubicado que viene a la iglesia, que se pone frente a la salida de un auto, de un portón de la casa. Y ahí entonces se vienen con todo, ¿hasta cuándo estos canutos que vienen acá y que mira lo que hacen? ¿Por qué no se van de aquí? Y entran con todo ese rencor. Porque como nos ven felices, como nos ven que no somos mejores que ellos, pero manifestamos esa felicidad porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso no nos hace más cínicos, sino que cada vez que caemos tenemos a Dios que nos fortalece, nos anima. Venimos aquí enfermos y nos vamos sanos. Venimos con las caídas, pero Dios vuelve a levantar una vez más porque nos recuerda que no somos simples personas, somos hijos del gran Rey y Dios tiene propósitos en tu vida. Estamos aquí para engrandecer el nombre del Señor. Hay virtud, hay verdad, gozo y alegría en nosotros. Amén. Por esa misma razón no tenemos que ser mal testimonio. Si es aquí, en nuestra casa debe ser lo mismo. Por eso en su trabajo no saque nada, no robe nada, no pida nada sin que sepa su jefe. No, si lo pedí, ya que se lo dijo, no se lo dijo a nadie, pero lo pedí. No sabe, se lo pidió al portero. ¿Ah? Llegue a la hora. Si le pagan por trabajar, trabaje la hora. Produzca mucho más porque el principio dice, si tú das, puedes cosechar. Y cuando tú eres excelente, estás diseñado para pasar al siguiente nivel. Termino con esto. El punto número 4 se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, y yo agradezco que usted esté atento a esta prédica, pero estamos creciendo como iglesia. Capítulo 2, verso 1 y 2. Lo que pasa en Eliseo ahora es impresionante, porque cuando fue desafiado a seguir a Elías, admiró lo que Elías hacía y quién era. Vio lo que reposaba en él, el gran profeta Elías, que hizo caer fuego del cielo y consumió el holocausto, que llamó a los cielos, no haya lluvia, y no hubo lluvia. Y luego 3 años después dice, aparezca la lluvia, y la lluvia apareció. Elías hizo tantas cosas poderosas que cuando Eliseo estuvo con él se inspiró. Por eso ser un líder, digamos un discípulo, va a inspirar siempre a otros. ¿Qué es lo que ve aquí? Y quiero lo último enseñar. Diga conmigo, fidelidad, lealtad. La característica de Eliseo de fidelidad y lealtad se lo muestro aquí. El verso 1 y 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, que no.
que no. Hay gente que por cualquier cosa se va, deja a su señora, deja a sus hijos, deja la iglesia, deja su ministerio, deja su don, deja su habilidad. Si una de las cosas que Dios más quiere enseñarnos a nosotros a permanecer fiel, leal en lo que tenemos y en lo que somos. No solamente leal a las personas, porque no estamos hablando de que tú seas leal a mí, leal a esta iglesia. Y aunque eso es mejor cuando tú respetas, pero ¿a quién hay que serle leal? Y fiel es ¿a quién? ¿Estamos entendiendo, hermano? Le dice, vive tu alma, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Verso 4, lea conmigo. Y Elías se volvió a decir, Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y le acompañó a Jericó. Verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos al Jordán. Hasta aquí vemos cómo Elías confronta a Eliseo como su discípulo, sabiendo Elías que él se iba a ir. Le dice, quiero que tú te quedes. No sé cuántos años estuvo Eliseo con Elías, pero lo que vio en él, a él lo motivó. Yo enseñé esto y esta es la conclusión. Eliseo vio algo en Elías que lo motivó a que la experiencia vivida con un hombre tan extraordinario lo motivara a él a querer más. Entonces el verso 9 dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción, diga conmigo, una doble porción de tu espíritu sobre mí. Diga conmigo, una doble unción sobre mí. Eso está hablando de una vida de proyección. ¿Por qué tenemos que convertirnos en discípulos? Porque cuando vemos a nuestro discipulador, cuando vemos a alguien que nos está enseñando, vemos la forma en que nos discipula, no la persona, sino la esencia de lo que está transfiriendo. Eliseo vio a Elías un hombre poderoso. ¿Sabía usted que Elías era melancólico? Era depresivo, era un hombre arrebatado. ¿Sabía usted que era un hombre que no le costó matar a 900 personas, degollarla? Sin embargo, cuando Elías vio la gracia, la unción sobre él. No quiero decir que usted no se fije en nosotros, pero quiero también enseñarle que somos nosotros de hueso y de carne. Somos vulnerables como todo el mundo. Por lo tanto, si usted se fija en mí, usted se va a desanimar. Pero si usted ve lo que Dios hace, esa unción que reposa sobre mí, yo lo que quiero inspirarlo a usted para que usted le pida más a Dios. ¿Cuál es el secreto? Y con esto termino. ¿Cuál es el principio que ve Eliseo? Que quiero enseñar como todo discipulador. Cuando uno ve el ministerio de alguien y se inspira en lo que esa persona hace, tú puedes ver la posibilidad de aumentar. ¿Qué es lo que yo quiero? Que aumente. Cuando usted es un buen padre, su hijo va a querer ser mejor que usted. Porque su enseñanza lo va a llevar a que va a mejorar la calidad de su casa, el trato con su esposa y el trato con sus hijos. Esto siempre es progresivo. Eso quiere decir que Eliseo vio su futuro en progreso o en proyección. Diga conmigo, en proyección. Si usted está aquí y no ve su vida en proyección, usted no está entendiendo. Porque un buen discípulo no puede venir y olvidarse de esta reunión. Tiene que saber que su vida en proyección tiene que ser educada. Cuando usted se deja educar es porque aplica el principio de Eliseo. Fue fiel. Quédate aquí. No. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Decida estar en el lugar donde está.
Usted no puede dejar su casa como esposo, no puede dejar su casa como hijo, no puede dejar a su esposo o a su esposa, no puede dejar su trabajo, no puede dejar nada a menos que Dios lo desafíe a algo mayor. Cuando usted toma esta iglesia y decide irse o dejar, usted está disminuyendo en el potencial de lo que usted quiere. Por eso la característica distintiva de Eliseo que lo llevó a desear más, a querer algo nuevo, fue ser fiel, no ver a Elías. La inspiración de Elías le dijo: yo no te voy a dejar, vive Jehová y vive tu alma, que a ti no te dejo. Aceptó el llamado. Elías era pesado, era camote. Elías era altivo, era variable. Un día estaba con ánimo y otro día estaba todo en el suelo. Elías era depresivo. Elías era arrogante o era impulsivo. Pero esas cosas no hicieron mella en el discípulo Eliseo. No vio los detalles malos, sino que vio la unción que había sobre él. ¿Me entiende? Usted puede ver muchas cosas. El problema está que muchos de ustedes hablan con gente que nos conocen y le hablan solo de lo malo de aquí. Conozco a este. ¿Supieron lo que le pasó a este hermano? Oye, ¿sabían ustedes lo que hizo el pastor? ¿Saben dónde anda? ¿Saben lo que el último país donde fue? ¿Saben cuánta plata gastó en eso? ¿Saben eso? Y uno, sí, ¿en serio? Oh, ¿de verdad? Ya, ¿y qué más? ¿Y sabía algo más? No, me contaron también. Entonces uno empieza a pararle la oreja a los demás. Hermano, si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es que los demás no pueden influenciar sobre ti solo hablando de los malos. Porque ustedes conocen esta iglesia. Ustedes conocen lo que está aquí. Debemos ser, como dice Pablo, cartas leídas. Y esperamos que aquí nos podamos entender. Por eso dice la Biblia: si hay alguien que está desanimado, llámenlo. Oren por él y anímenlo. Y aún si está en pecado, llámelo y corríjalo. Por eso en esta iglesia corregimos lo defectuoso. No humillamos a la gente que está mal, sino corregimos. Y cuando algo no te gusta, no se vaya, perra. Porque la característica que va a llevar tu vida a un nuevo nivel, doble, el que tú desees lo mejor, el doble de lo que tú estás viendo, está condicionado a una cosa, según lo que yo enseño en este pasaje: fidelidad, lealtad. No a mí, no a la congregación, sino al propósito de Dios sobre tu vida. Aquí me trajo Dios, como tanta gente me dice. Aquí me trajo Dios y aquí voy a morir. Usted lo dice. Usted lo dice. Yo quisiera morir en Cancún, en Hawái, pero si usted quiere morir en Valdivia, muera aquí. Yo voy a desarrollar todo mi ministerio aquí, pero donde yo me muera, lo decido yo. ¿Decía dónde? Pero eso es una característica bonita. Si quiere morir aquí, muere en Valdivia. Yo sé que lo que quiere decir es que no voy a dejar mi iglesia. Pero si no se convierte en un discípulo, ¿qué saca con no dejar esta iglesia si usted no se instruye? Si no nos formamos, si no nos educamos. Hermano, dame una oportunidad. Entonces yo quiero decir, hermano, hermana, dame una oportunidad de discipularte, pero no me mires a mí. Mira los principios de Dios, mira lo que Dios quiere. Tú eres un discípulo de Cristo. Por favor, todos con su mano derecha en su pecho. Permítame orar. Señor, te doy gracias por este hermoso tiempo y por tu iglesia. Eliseo nos enseña que el deseo mayor después de una vida de discípulos, de servir, de cuidar, de caminar y aprender con Elías, es de ser una vida en proyección. ¿Cuánta gente de aquí tenemos una vida sin proyección? No soñamos por más, no deseamos por más. Quiero decirte que una casa no es más, un auto no es más por ti. Estoy hablando de tu vida personal. Es como tú eres feliz haciendo lo que eres. Para eso tal vez tiene que surgir la creatividad, surgir las capacidades y dones que te harán cada día feliz haciendo lo que haces, aunque estés lleno de problemas, pero eres feliz haciendo.
Aunque estés cargado de trabajo, apartas un tiempo, porque nunca dejas de ser un discípulo. Tendré personas que vendrán solamente los días domingos, pero son felices porque son discípulos, están siempre disponibles. Personas que están dedicadas para ganar dinero, para hacer trabajos sociales, para educar, para formar, y líderes que estarán dispuestos a ganar el mundo para Cristo. Doble unción. Cuando tú tienes una vida en proyección, Dios me habló en este último viaje y me dijo: renueva tu mente. Y aunque has hecho cosas, lo que has hecho es solo el comienzo. Renueva tu forma de pensar. Piensa que sobre ti hay una unción, que no vendrá la segunda unción sobre ti si no hay una vida en proyección. Tienes 50 años con tu esposa, pero aún no has hecho lo que debes hacer. Todavía tiene que surgir en ti. Por eso profetizo sobre esta iglesia una activación. Y declaro el poder de Dios activando el espíritu de un discípulo. Esa negación que tenemos por causa de la obediencia a la palabra de Dios. Mediremos nuestras palabras, nuestras acciones y consideraremos al hombre de Dios. Porque lo que Él carga es la unción. Y consideraremos la congregación, porque lo que carga esta congregación es la unción de Dios. Llévanos a ser el discípulo que nunca se olvida de su llamado. El discípulo que aprendió a ser radical en renunciar al mundo por seguirte a ti. El discípulo que es capaz de servir con sus dones y talentos, ponerlos a disposición. El discípulo que declara ser fiel, leal al hombre de Dios, como para ver una vida en proyección. Si hay un secreto en la proyección de tu vida, es que debes ser fiel, leal a la palabra, al llamado, a los dones y al Dios que tú sirves.